Inicia Consultorio del Manual de Vida con el apóstol Peter Méndez. Hola, hola, qué bendición encontrarnos en este nuevo día para seguir reflexionando sobre la verdad eterna que encontramos en las páginas de la Biblia, el Manual de Vida. Estamos bendecidos en el Señor con el tiempo que nos permite compartir este tiempo del consultorio del Manual de Vida. Es un espacio para responder inquietudes con el anhelo de nuestro corazón de ser de bendición para su vida y de aprendizaje para cada uno de nosotros que amamos y deseamos que la palabra de Cristo corra en abundancia en nuestras vidas y a través de cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Hoy estoy compartiendo con usted una palabra que quiero llamar el ministerio del pastor. Nos han pedido información acerca de los ministerios y a través de el consultorio del Manual de Vida quiero ir evacuando estas inquietudes acerca de los oficios que encontramos en la palabra de Dios. Ciertamente, cuando leemos en Efesios 4:11, el versículo base de esta exposición que dice: y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores. Y por lo tanto, aquí tenemos pastores y maestros. Aquí tenemos una figura maravillosa que nos permite vivir y caminar en Dios. Que siempre que nosotros preguntamos si todavía los ministerios, ministerio quíntuple que encontramos en Efesios 4:11 están vigentes en nuestros días. Pero lo cierto es que la base de la escritura del apóstol Pablo en la carta a los Efesios nos dice que hay un fin: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y hay un rango de operación, y por eso en Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos. Cada vez que yo leo esta expresión, hasta que todos lleguemos, y entonces nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y en el versículo 14 sigue diciendo: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y esto nos habla acerca de madurez, porque al final de ese relato, en el versículo 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes. Y claro que no le está hablando a niños, le está hablando a una iglesia adulta, a una iglesia madura, a una iglesia de personas que ya han alcanzado un desarrollo, pero que de pronto no tiene la madurez para eso. Y entonces el Señor asigna a los oficios, o le llamamos nosotros ministerios, con el propósito de traer maduración al cuerpo de Cristo. ¿Cuánto tiempo deben de durar estos oficios? El tiempo que dure la maduración. Y ciertamente cada vez entran nuevos cristianos a la fe, y cuando nuevos cristianos entran a la fe, entonces el proceso vuelve a comenzar, una generación tras otra, hasta la venida de Cristo Jesús. Hoy estamos deliberando acerca del pastor. El término pastor proviene del griego poimen, y esta es una expresión que se utiliza a aquellos que están encargados de cuidar y alimentar a la iglesia del Señor. Poimen es el nombre de la persona que cuida a otro, y ese es el rango del pastor. El pastor es uno que ha recibido la capacidad espiritual para cuidar de la congregación o de la comunidad cristiana. Este es llamado a apacentar a través del cuidado individual, el consejo, la atención, el consuelo, el estímulo y el proceso de maduración a la persona en Cristo Jesús. Y ciertamente todos nosotros estamos en diferentes niveles de desarrollo, en diferentes niveles de crecimiento, pero el pastor es aquel cuya función está entrelazada en la vida cotidiana de la grey de Dios. O sea, que la tarea del pastor siempre está en función a la vida de cada uno de aquellos a los que
le toca cuidar, porque para eso y por eso es que es llamado el ministerio del pastor. A través de mucho tiempo en la historia del cristianismo del siglo XX, se enfocó el oficio del pastor como una función principal y luego coayudándole al pastor, al maestro y al evangelista. Pero en época reciente, con una frescura de la misma verdad bíblica que todos leemos, encontramos que Cristo mismo consideró que era necesario impartir en la vida de hombres y mujeres estas funciones con el propósito de que pudiéramos tener nosotros una oportunidad para crecer en el Señor y poder avanzar de esta manera en el desarrollo del propósito de Dios para la iglesia. Entonces tenemos nosotros una función pastoral que encontramos en la Biblia, que Él mismo constituyó a unos pastores, no a todos, sino a algunos, pero que a pesar de que, o más bien dicho, aun cuando hemos enfocado la figura del pastor más pensada en el Salmo 23, que nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, y leyendo de esa versión, así lo hemos interpretado en la figura del pastor. Lo cierto es que Dios tiene un proyecto, Dios tiene un plan para la humanidad. Y como Dios tiene un plan para la humanidad, Dios asignó al ministerio y entre ellos al pastor para que pueda llevar adelante a la congregación a cumplir con el proyecto de Dios. Entonces, la tarea del pastor de este tiempo presente no es solamente el cuidar, el darle un lugar seguro a los fieles de la iglesia, es darle una relación armoniosa a los fieles de la iglesia, sino que adicional a eso, y aunque eso es muy hermoso y necesario, la principal tarea del pastor en esta época de la gracia, llamada también por nosotros la época del nuevo pacto, es interpretar el proyecto de Dios, interpretar el deseo del corazón de Dios, y entonces llevar a la comunidad de la fe no a tener un lugar donde pueda sentirse reposado y tranquilo, sino llevar a la congregación del Señor a que pueda cumplir con el propósito de Dios en Cristo Jesús. Mi amado hermano y mi amigo que me sigue a través de su programa, el consultorio del manual de vida, necesitamos enfocar nuestra atención en función al pastorado, en desarrollar a los fieles en la fe para que puedan madurar, no solamente en términos del conocimiento de la Biblia, puedan madurar no solamente en el conocimiento de la verdad eterna, de la salvación y de una vida de santificación, sino que también puedan madurar en función a la tarea que nos es encomendada. Tenemos una tarea de Dios que nos ha sido encomendada, y esa tarea es proclamar el evangelio, es hacer discípulos, es cuidar a los fieles para que puedan crecer y alcanzar a otros fieles también. Y esto es importante para cada uno de nosotros. Entonces, parte de la tarea del pastor, el pastor espiritual, ha de tener un genuino y fiel interés en sus ovejas, como lo ha dicho el doctor Kevin Lehman y William Pentatag en su libro A la manera de un pastor. Tenemos que descubrir sus habilidades e intereses. Necesitamos conocer sus metas y sus sueños, lo que los motiva cuando entran por la puerta cada mañana o cada día o cada oportunidad de contacto. ¿Cuáles son sus ambiciones profesionales o sus frustraciones o sus temores? Y cuando tenemos eso claro en nuestra vida como pastores, podemos desarrollar una vida hermosa y ayudarle a los fieles a crecer de la manera que ellos puedan lograr cumplir el propósito de Dios para sus vidas. Cuando dirigimos a una congregación pastoralmente, vamos más allá de dar una buena opinión, una buena disertación. Se trata de una vivencia, se trata de una relación, y la tarea principal del pastor está en atender, en cuidar, en formar, en modelar, y esta tarea es la que vamos a conocer como discipulado.
cuando discipulamos a una persona, es decir, la vamos modelando, la vamos enseñando, la vamos formando para que pueda cumplir con el propósito de Dios en su vida. Y en esa tarea se encuentra el pastor, de manera que las habilidades reflejen también las capacidades, pero el corazón del pastor siempre va a estar reflejando la pasión que él tiene por la vida de la grey de Dios. Cuando se tutela pastoralmente a la grey del Señor, se tutela en función al propósito de Dios para la vida de la humanidad. La iglesia de Cristo es el regalo más grande que la humanidad tiene. Y cuando nos preguntamos si son necesarios los pastores, yo digo, claro que son necesarios, es indiscutible. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita ayuda, porque el creyente nacido de nuevo en Cristo es una persona completa, pero no está desarrollado. Y no cabe duda de que tenemos en nuestra fe personas que al recibir a Cristo y nacer de nuevo son completas en Dios, pero no están desarrollados. De la misma manera que un bebé cuando nace está completo, el médico dice está completo, está perfecto, como un bebé recién nacido está en sus plenas facultades, pero no porque está completo está desarrollado. Va a tener un largo proceso su vida para crecer físicamente, para crecer emocionalmente, para crecer intelectualmente y sobre la marcha de la vida para crecer laboralmente. Y ese es el mismo principio, es el principio que se debe aplicar cuando hablamos de nosotros y de la vida espiritual. El pastor está llamado a hacer esa función, a tener a los completos hijos de Dios, recién nacidos a lo mejor, pero que luego necesitan desarrollo. Y la tarea, la función, la relación que el pastor ejerce sobre la vida de esa nueva grey es con el propósito de ayudarles a crecer y a madurar de una manera extraordinaria. Ciertamente el pastor es una figura del ministerio que tiene una visión y que sabe firmemente hacia dónde está yendo y hacia dónde debe conducir a la grey del Señor, siempre hacia el propósito de Dios. Los fieles siempre necesitan tener un pastor que tiene una visión de vida y que esa visión de vida se proyecta primero en su vida personal y luego en su comportamiento, para luego poderlo transferir y poderlo entregar a la vida de la grey de Dios, a la cual ha sido establecido como tal. En la carta de 1 de Pedro 5 nos da una maravillosa recomendación cuando nos dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y luego dice en el versículo de 1 de Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, sino señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. En este pasaje que leemos, el apóstol Pedro, hablando acerca de la iglesia, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. La primera verdad que dice es que la grey, la iglesia, es de Dios, no es de nosotros. Y luego dice, cuidando de ella, no por fuerza. Aquí entra un asunto de la voluntad y de la disposición. No es un asunto impuesto, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ciertamente el obrero es digno de su salario y tiene no solamente el merecido salario para poder vivir y sustentar a su familia, mientras a la vez cuida de la grey de Dios. Pero dice, no por ganancias deshonestas, sino voluntariamente. No como teniendo señorío sobre los que están bajo su cuidado, sino como siendo ejemplo de la grey. Entonces la primera
verdad importante de la figura del pastor es que el pastor es un ejemplo a seguir. Y entonces dice aquí la Biblia, no ejercer un pastorado como si tuviera señorío sobre los demás, sino como alguien que es ejemplo, de la grey de Dios. Y por lo tanto, él se entrega o ella se entrega a esta función. Dentro de la pregunta que hemos recibido acerca del ministerio, nos dicen si el ministerio es para hombres o también para mujeres. Y cuando leemos en la palabra de Dios, nosotros vamos a encontrar una tremenda revelación de esa verdad que estamos declarando. Así que el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de los Gálatas, les dice en Gálatas 3:25, provenida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Escuche esta declaración del apóstol Pablo. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y esta expresión, ya no hay varón ni mujer, no está diciendo que no lo hay en el sentido de la vida práctica. Eso no es posible decir no hay, sino que lo que está diciendo es que en Cristo Jesús las barreras que separaban al hombre en las diferentes condiciones en las que se muestran aquí en la palabra de Dios cambiaron. Ya no hay judío ni griego. ¿Por qué no hay? Porque Él hizo una nueva creación que se llama la iglesia, compuesta por judíos y gentiles, de modo que esa barrera antiguo testamentaria del pueblo de Israel contra el mundo ya no existe en Cristo. Hoy en día tenemos una nueva verdad que nos muestra que Él creó un nuevo hombre, y ese nuevo hombre se llama la iglesia, en el que todas las nacionalidades del mundo tenemos un lugar en Cristo Jesús. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Así como no hay un tema de nacionalidad, no es un asunto exclusivo o excluyente, sino incluyente. Tampoco hay un tema social de esclavitud o de libertad, porque esto se remonta a tiempos antiguos en que una parte de la sociedad humana se percibía esclavos como la cosa que alguien podía comprar. Y entonces en Cristo Jesús no hay esclavo ni libre. Y en cuanto al mover de la iglesia y la sociedad, el género, dice no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y esta expresión no hay varón ni mujer implica una aceptación al hombre y la mujer en igualdad de condiciones para poder vivir, amar y servir a Jesucristo. Ciertamente, cuando se habla del varón, la Biblia dice que el varón es cabeza del hogar, cabeza de la mujer. Pero cuando ese es un tema de autoridad, porque es una cuestión de dirección en la familia. El varón es llamado a ejercer esa posición de cabeza, de dirección, de cuidado sobre la familia. Y cuando éste está ausente, pues ciertamente esas funciones se recargan de una manera fuerte en la mujer que es jefa de hogar. Pero cuando hablamos acerca del sacerdocio de los creyentes, no hay diferencia entre el hombre y la mujer, porque en Cristo Jesús estamos en igualdad de condiciones para servir al Señor. Por lo tanto, el ministerio no es un tema del varón, el ministerio es un tema del cuerpo de Cristo. Y como es un tema del cuerpo de Cristo, tanto hombres como mujeres podemos servir a Cristo Jesús en esta función, en esta tarea. Ciertamente, hermano que me escucha, usted debe tener presente que cuando la Biblia se escribe bajo un contexto que incluso está muy influenciado por la figura del varón, en el que la mujer se ve disminuida, eclipsada por la figura del varón. Pero cuando hablamos de Cristo, en la genealogía de Cristo, no solamente aparecen hombres, sino también mujeres, que son
expresadas en la genealogía de Cristo, el Salvador del mundo. Y esto ocurre precisamente porque esa es una verdad que está escondida dentro de las páginas de la Biblia para enseñarnos que en Cristo Jesús estas barreras fueron eliminadas. Estas barreras fueron quitadas de en medio para que nosotros podamos disfrutar la vida de Dios en nuestro medio. Por lo cual necesitamos caminar sabiendo que en Cristo Jesús podemos servir al Rey, al Señor Jesucristo, y que el pastor es una figura central para lo cual somos llamados en el Señor de Gloria. Vamos a orar y vamos a pedirle al Padre de Gloria que nos ayude a caminar en esa tremenda verdad de los hijos de Dios. Mi amado hermano y mi amigo que me sigue, somos llamados a tener una congregación a la cual usted pueda crecer, pueda desarrollarse, pueda madurar. Somos llamados a respetar esa autoridad espiritual. Somos llamados a ejercer nuestro servicio bajo la dirección de un pastor. Los pastores son ministros llamados por Dios para ejercer el santo llamado de madurar y de proyectar a la iglesia de Cristo a un propósito eterno. Vamos a orar. Padre amado, bendigo en este día a mi hermano, a mi hermana que me sigue a través de su programa, El Consultorio del Manual de Vida. Y oro que tu presencia maravillosa sea una fuerte realidad en su vida, de modo que podamos caminar bajo la dirección y bendición de Cristo nuestro Señor. Bendiciones, mi amado. Les espero en nuestra próxima entrega. Un abrazo. Hasta aquí hemos llegado por hoy con este tu espacio Consultorio del Manual de Vida con el apóstol Peter Méndez. Les invitamos para el próximo programa puedan enviar sus consultas al WhatsApp 8888-6308 acá en Happy Radio.